La clase de hoy nos toca hablar de las siguientes características de la jurisdicción. Es decir, hemos analizado característica primera y segunda. Primera, que es una garantía secundaria. Esta garantía secundaria consiste en un límite o un factor de efectividad de la dimensión sustancial de la democracia constitucional. Debemos de entender que un pilar de la democracia constitucional a nivel sustancial es la jurisdicción. No podemos concebir estados constitucionales democráticos sin jurisdicción. Por lo tanto, la jurisdicción es un poder público, es un poder soberano, propiamente una garantía secundaria que tiene como finalidad la anulabilidad de actos inválidos y la declaración de responsabilidad de actos ilícitos. La segunda característica es la constatación. Esta constatación es una actividad mental reglamentada en sus límites por el marco legal y constitucional, en virtud de la cual la autoridad decisora tiene que verificar si se dan los elementos para declarar la anulabilidad de un acto o si se dan los elementos para declarar responsable a un sujeto por la comisión de un hecho ilícito. Y cuando digo hecho ilícito no me refiero únicamente a lo penal, eso sí nos queda claro, ¿no? Estoy hablando de un hecho contrario a la ley, si no diría responsable de un delito. ¿Queda claro? Cualquier circunstancia que sea contraria a la ley, pues tendrá una responsabilidad. Normalmente esto se les conoce como condenas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la tercera característica? La tercera característica, de acuerdo con esta definición planteada, es que la jurisdicción consiste en la aplicación de normas secundarias a la inobservancia constatada en normas primarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a entender que esta actividad de verificación, esta actividad perceptiva de la autoridad decisora, cuando ha constatado la inobservancia de una norma primaria, pronuncia la anulación del acto inválido o la condena del acto ilícito. Esto es en lo que en la escuela clásica dicen declarar el derecho al caso concreto. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Pues porque la norma existe en general
El tipo penal dice, al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. ¿Están de acuerdo? Pero esa norma genérica necesita primero ser constatada por la autoridad que Juan cometió una actividad consistente en privar de la vida a Pedro. Y para ello se debe de hacer en el proceso, en ningún otro lugar. Y esta constatación, fíjense lo que les platicaba, no es arbitraria. Debe realizarla el juez tomando como base el marco legal, el marco constitucional. Por lo tanto, fíjense que es aplicación de normas secundarias. La jurisdicción tiene su impacto en la norma de aplicación procesal, que por su característica son normas secundarias. Y así el juez, para decidir, deberá de tomar como base los límites que le establece la Constitución y el Código, en este caso, Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, la presunción de inocencia, el indubio pro reo, el estándar probatorio más allá de toda duda razonable, y fíjense entonces, no basta con que haya indicios, tiene que haber prueba más allá de toda duda razonable. Y esta cuestión hay que entenderla de diversas, bueno, como un límite al conocimiento de la autoridad jurisdiccional. La propia ley establece límites. ¿Cómo va a adquirir conocimiento para constatar la autoridad? Entonces, ¿esta tercera característica quedó clara? Será la aplicación de normas secundarias ante la inobservancia de normas primarias. Muy bien. Y veamos entonces la cuarta característica. La jurisdicción consiste siempre en la aplicación de normas sustantivas para declarar los actos inválidos o lícitos constatados. Pensémoslo de este modo. Para emitir una sentencia, en este caso que estoy explicando, una sentencia penal, las normas que rigen cómo emitir una sentencia son normas de carácter procesal o normas formales. ¿Dónde me dicen los requisitos de la sentencia? Pues en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Dónde me dicen todas las reglas hasta llegar a la sentencia? El Código Nacional de Procedimientos Penales.
Pero las normas, vamos a decir de fondo, la sustancia, las normas sustantivas, pues vienen en el Código Penal. ¿Dónde encuentro yo el tipo penal? En el Código Penal. Entonces, las normas sustantivas son aquellas que tipifican el delito, cuya comisión constata la actividad jurisdiccional. ¿Sí queda claro? Bajo este aspecto, la constatación jurisdiccional es conjuntamente la prueba del hecho normativamente previsto y la constatación o interpretación operativa del significado. ¿Sí queda claro? Profesor, ¿podría repetir eso último que dijo, por favor? Sí. Que la constatación jurisdiccional es conjuntamente la prueba del hecho normativamente previsto y la interpretación operativa de su significado. ¿Sí queda entendido esta característica o no? Entonces, siguiendo con esta explicación, hemos visto las 4 características de la jurisdicción. Ya analizamos cuál es el objetivo de ella, cuál es su finalidad. Y necesitamos entonces hacer algunas conclusiones. La jurisdicción va a consistir en un acto público, es un poder. Este poder soberano, entendámoslo, que en los inicios de la sociedad lo tenía establecido la propia, el poder del gobierno, el gobernante en turno, lo tenía concentrado en él. En este caso, el propio gobernante, el rey. Si ustedes analizan ejemplos que nos vienen de antigüedad, van a notar que el rey impartía justicia y además gobernaba. Y esto ocurrió durante mucho tiempo y durante, bueno, y en muchas sociedades. ¿Alguno de ustedes o alguna han o recuerdan el caso de el rey Salomón?
¿Alguna vez cuando hicieron el catecismo o fueron a la iglesia, recuerdan de qué se trata esto? ¿O no se acuerdan? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿Nunca han escuchado del rey Salomón? ¿O de algún rey que imparta justicia? ¿En las series? ¿Nunca lo han... Profe, creo que el rey Salomón no era el que creo que una vez unas mujeres estaban peleando porque decían que un niño era hijo, o sea, las dos mujeres decían que era su hijo, entonces lo llevaron con el rey Salomón y dijo que para ser justos iban a partir al niño a la mitad para que cada uno se quedara con la mitad del niño y entonces una señora dijo como de, no, no, mejor que se lo quede la otra y entonces el rey dijo que ella era la mamá porque se estaba preocupando por el bien del niño. Exactamente. El rey, bueno, este es un caso que viene del Nuevo Testamento, estamos hablando, no sé, siglo III después de Cristo, o si no es que más. Y a mí lo que me interesa ahí es que vean estos antecedentes. El rey, que representaba al gobierno, tenía a su cargo dos poderes. Uno, el poder de imperium, que es el poder de gobernar y de administrar. Y dos, la jurisdictio, el impartir justicia, el decir el derecho. Durante muchos siglos, estos dos poderes pertenecían al gobernante. Pero poco a poco se notó que esto pues no era válido, no era acertado. Y se fueron dividiendo hasta crear, como ustedes saben, un nuevo poder o una nueva función del Estado, que es la función jurisdiccional que estamos estudiando. Entonces, dense cuenta la importancia de esto. En Inglaterra, en el siglo XIII, poco a poco se fueron estableciendo límites al poder de imperio. ¿Alguno de ustedes vio la serie esta The Last Kingdom? ¿El último reino? No la han visto. Bueno, en dicha serie hablan de la formación de Inglaterra, siglos, no recuerdo, creo que siglos 6, 7, 8 después de Cristo. Pero lo que me llama la atención, en un momento de la serie, un noble, un señor feudal, ahorca a un fulano porque dice que está robando en sus tierras. Este señor feudal habla con el rey y el rey le dice, oye, ¿que ahorcaste a Juan Pérez? Sí, sí lo ahorqué, pues estaba robando. Y le pregunta el rey, ¿y le hiciste juicio? No, agarré y lo ahorqué. Dice, la familia nos va a venir a reclamar una indemnización. Y fíjense entonces ustedes que en Inglaterra siempre se ha tenido, bueno, no siempre, pero desde antigüedad, se ha tenido esta idea de los límites al gobernante. El gobernante no puede hacer lo que quiera. Posteriormente, se hablan, no recuerdo ahora el nombre del juez, es un caso muy famoso, pero no me llega a la mente. Les paso el dato terminando la clase, lo busco en un libro que tengo aquí.
propiamente el dato es tomado del libro del doctor Perfecto Andrés Ibáñez, El tercero en discordia se llama la obra. Se las comparto en un momento, la tengo digitalizada. Es una obra muy, muy buena. Todo lo que encuentren del maestro Perfecto, léanlo, les va a parecer muy interesante. Muy distinto de lo que acostumbramos a leer por acá. El maestro es español, muy técnico, muy documentado. Por lo menos a mí me gusta lo que escribe. Entonces, les comparto esta obra que precisamente todo el libro, 450 páginas, se dedica a estudiar qué es la jurisdicción. ¿Están de acuerdo que yo tengo que resumir bastante? Pero cuando habla de los antecedentes de la jurisdicción, habla del que traigo a colación. En este, habla de un rey en Inglaterra, si mal no recuerdo, siglo XIII, algo por el estilo, que pretende realizar una actividad que fue detenida por mandato de un juez. Dice Perfecto Ibáñez, Andrés Ibáñez, que este fue el primer caso donde un juez controló la actividad del gobernante. Y fíjense entonces ustedes que la función jurisdiccional se convierte en un control. De ahí la función de garantía. Y por eso su impacto en el aspecto sustancial de la vida democrática. En Hamlet, en una parte de la obra, cuando el protagonista se ve, a ver, permítanme tantito. Les decía que hay una frase cuando el sujeto, el protagonista, se ve agraviado, se ve ofendido por la actividad, en este caso de un señor feudal, de un lord, donde le niegan algunas prerrogativas, contesta, pero en Londres hay jueces, señalando que va a acudir al Poder Judicial ante esta injusticia. Sí empiezan a notar ustedes entonces la connotación de la jurisdicción. La jurisdicción es un poder que consiste en una actividad de constatación para declarar el derecho al caso concreto. Esta actividad, este poder está investido tiene que recaer en alguna persona. La función jurisdiccional, el poder jurisdiccional. ¿En quién recae? Pues normalmente
va a recaer en personas físicas. Estas personas físicas tendrán o estarán investidas de este poder. Ahora, estas personas físicas constituyen el poder judicial. Y podemos decir que este poder judicial es quien tiene la función jurisdiccional, pero vamos a entender. En primer lugar, en México, ustedes deben de saber que no únicamente el poder judicial realiza labores jurisdiccionales. Tenemos el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el órgano competente para resolver y declarar nulidades de actos administrativos, en este caso de la Administración Pública Federal, y no pertenece al Poder Judicial. ¿Se dan cuenta ustedes? No obstante, son funcionarios, incluso se llaman magistrados, investidos de este poder, donde realizan la constatación y declaración de anulabilidad de actos o, en su caso, de responsabilidad por la comisión de actos ilícitos, como ocurre en el caso de responsabilidades administrativas, que también es una función del tribunal. Entonces, por lo menos en nuestro país. Profe, también está el tribunal agrario, bueno, los tribunales agrarios. Los tribunales agrarios, esos que pertenecen al Poder Ejecutivo. Entonces, veamos estas funciones. Incluso todavía hoy en día tenemos a las juntas de conciliación y arbitraje. Que cumplen con todas las características que acabamos de decir. Porque, ¿qué va a ocurrir? El día de mañana igual. Se enfrentan ustedes al tema de no saber qué es la jurisdicción. Ustedes entiendan que jurisdicción, si cumple estas 4 características, será jurisdicción. A veces, ¿qué nos dicen? Es que jurisdicción, pues es la que hacen los jueces. Porque juez y jurisdicción ambos empiezan con ju. Y además pertenecen al Poder Judicial. 3 jus, pues ya. No necesitamos más explicación. Bueno, me parece que no es suficiente eso. Porque igual debemos de entender que no todo acto que realice un juez será un acto jurisdiccional. ¿Queda claro eso? Si el acto no consiste en esta constatación, si no es un acto de constatación para declarar anulabilidad o responsabilidades, pues no es un acto del poder jurisdiccional. ¿Sí queda claro? Ejemplo, cuando un juez te dice, se expiden las copias certificadas que pediste. ¿Les parece a ustedes que esto es un acto jurisdiccional? Pues no. Incluso responde a diversa instancia, ¿no? ¿Cómo a qué instancia sería, Elizabeth? Si yo voy y le digo a un juez, oye, quiero que me des 2 juegos de copias certificadas. ¿Sería una instancia de acción procesal? ¿O qué tipo de instancia es?
¿Alguno sabrá la respuesta? De acuerdo al cuadrito que hemos manejado, ¿qué tipo de instancia sería? Es de petición. Exacto. Hassan, ¿por qué de petición? Porque literalmente estás pidiendo que... Ah, bueno, así es más claro que un templo, pero si me aclaras un poquito más. Bueno, es la, pues sí, porque estás solicitando que, obedezca tu pretensión, y en este caso estás solicitando, bueno, no que lo obedezca, sino que lo tome en cuenta, ¿no? Decirlo. Ok. ¿Es una instancia de qué origen? Primario. ¿Cuántos sujetos intervienen? 2. ¿Cuál es mi contenido pretensional? Que ven unas copias certificadas. ¿Ya vieron? ¿Y este acto será un acto jurisdiccional? No, de ninguna manera. No tiene como función una constatación. Pero dense cuenta, es un acto público ejercido por la misma autoridad y eso nos va llevando a la confusión. Entonces vamos a ir analizando poco a poco estas circunstancias. En primer lugar, vamos a ver la diferencia entre jurisdicción y legislación. Al respecto hay un libro muy interesante. Déjenme ver si lo encuentro aquí. Ya lo vi, un segundito. Este es un libro de la teoría francesa o de la escuela francesa que se llama La noción del acto jurisdiccional. El autor es Pierre Lampriou. En este libro, es un libro cortito, un opúsculo, 50 páginas. El autor trata de explicar qué es el acto jurisdiccional, porque esto ha sido un problema. Si nos quedamos con la pura noción de que jurisdicción es un acto público, bueno, un poder público, pues lo vamos a confundir. Siguiendo a este autor, vamos a ver algunas de las interrogantes que plantea y que ustedes deben de empezar a cuestionarse. En primer lugar, nos dice, ¿qué diferencia hay entre jurisdicción y legislación? Entre el poder que tiene el legislativo y el poder que tienen las autoridades jurisdiccionales. Y noten, como les he dicho, que hablo de autoridad jurisdiccional y no de autoridad judicial. ¿Estamos? Porque por lo menos en nuestro país, funciones jurisdiccionales las realizan otros entes como hemos platicado. No única y exclusivamente el Poder Judicial. Hay otros países donde únicamente el Poder Judicial las realiza. En nuestro caso, vemos que no es así. ¿Qué elementos podemos analizar? Bueno, en primer lugar, el acto del Poder Legislativo es emitir una ley. Las leyes emitidas por el Poder Legislativo
siempre presentan las características de ser generales, previas, abstractas y autónomas. A diferencia de un órgano, perdón, de un acto jurisdiccional, donde tiene características muy distintas. En primer lugar, rige solo para quienes intervienen en el proceso. Esto como característica interpartes. La generalidad del acto jurisdiccional es que únicamente obliga a los sujetos que intervinieron en el proceso. Pero hay excepciones. Hay actos jurisdiccionales con efectos erga omnes, es decir, para todos los hombres, o efectos generales. Y aquí es donde a veces lo confundimos con una ley, ¿se dan cuenta? Porque ya tiene la característica de la generalidad. Ejemplo, en la semana, si se enteraron ustedes que se habló de una declaratoria de inconstitucionalidad respecto de algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional, propiamente respecto a la prisión preventiva oficiosa. ¿Lo escucharon? O la sentencia de acción de inconstitucionalidad referente a la interrupción legal del embarazo. Dense cuenta que es un acto jurisdiccional, fue emitido por nuestro tribunal de cierre, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero por el tipo de procedimiento que se llama acción de inconstitucionalidad, esta resolución tiene efectos para todos, no únicamente para quien promovió el proceso. ¿Sí notan esto? Entonces, hay actos jurisdiccionales que tienen características erga omnes. Son pocos. Y hay una gran mayoría de actos que tienen efectos únicamente interpartes. ¿Quedó claro? Pero, ¿qué otras características tiene la función jurisdiccional? El acto jurisdiccional siempre será posterior, es decir, se dicta siempre después de la norma primaria. ¿Se acuerdan que una característica que vimos es que la constatación se hará con base en normas secundarias? El acto jurisdiccional siempre va a ser, de ahí su garantía secundaria. Pues no puedo emitir acto jurisdiccional si no me pides, si no me instas. ¿Queda claro? Por favor, no confundir esto con que es instancia de origen secundario, ¿eh? Tiene que ocurrir el hecho para que venga el acto jurisdiccional. El acto jurisdiccional no puede tratar de reglamentar algo previamente. A eso me refiero con que es posterior. El acto jurisdiccional es concreto. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del acto legislativo, que es abstracto, el acto jurisdiccional será concreto. La conducta impuesta por la sentencia tiene destinatarios determinados. A eso se refiere la concreción. A contra B, la sentencia de Pedro, la condena a Juan. Y la excepción a esta característica, donde se vuelve nuevamente abstracto,
es las acciones de inconstitucionalidad, donde se tendrán efectos abstractos y generales. ¿Queda claro? Y además, el acto jurisdiccional es complementario. ¿Qué quiere decir esto? Que su fuerza obligatoria proviene de la ley. Es decir, ayuda a complementar lo establecido por el legislador. De ahí la complementariedad. Y la fuerza del acto jurisdiccional no proviene del propio poder jurisdiccional, sino de que existe una ley que obliga a su cumplimiento. ¿Queda claro esto? A partir de estas características que hemos platicado, ¿confundirán ustedes acto legislativo con acto jurisdiccional? Pregunto. No me contesten tanto de golpe porque me abruman. ¿Sí lo van a confundir o no? No, profe. ¿Ya no? Porque fíjense, a veces, y esta es una crítica recurrente, a veces dicen, es que ya el Poder Judicial, propiamente la Corte, ya está legislando. ¿Nunca han escuchado esa crítica? ¿Y qué contestarías, Elki Díaz, ante ella? ¿Es cierto o no es cierto? Que no es cierto, ¿Por qué? porque, por ejemplo, nos mencionó que en el único caso que la Corte se podría decir que está no, bueno, es que no se puede decir que está legislando, pero en el único caso en que un acto de la Corte se vuelve legislativo es en las acciones inconstitucionales, porque ya se vuelve el caso abstracto y no concreto. ¿Y cuando emiten una jurisprudencia? Bueno, es que las jurisprudencias también van relacionadas a casos concretos, ¿no? O sea, Pero ese caso concreto después, el criterio ahí emitido se vuelve obligatorio para todos. bueno, sí. Y entonces, ¿qué contestaría? Además, hago una precisión. No es el único caso, la acción de inconstitucionalidad. Yo di ese ejemplo, pero no es el único caso. No es el único caso donde se vuelve o tiene efectos abstractos. La regla general del Poder Judicial es que tiene efectos interpartes. La excepción es que se vuelven abstractos, como en la acción de inconstitucionalidad. Ahora la controversia constitucional, no, la controversia constitucional tiene efectos interpartes. Tendríamos que ir revisando uno por uno para ver dónde tiene efectos generales y abstractos. Pero aquí hay otro ejemplo, y eso es lo que normalmente se hace. A veces te dicen, es que ya la Corte está legislando con la jurisprudencia. Es más, aquí donde el legislador dice rojo, la Corte dice, ay, no dice rojo, dice azul. Y entonces, ¿qué contestaríamos? ¿Quién resuelve este problema de ustedes? ¿Por qué no podríamos confundirlo con un acto legislativo? Hoy en día recuerden que ya tenemos el sistema de precedentes en el Poder Judicial Federal, es decir, la Corte ya puede emitir precedentes que tendrán fuerza vinculante. ¿Qué opinan? ¿O dónde encuentran ustedes la diferencia? En las mismas características de las actividades que lleva a cabo cada uno. A ver. Uno,
no podemos decir que cualquier autoridad jurisdiccional está legislando, en tanto que las actividades que lleva a cabo no cumplen con las características de generalidad, la de ser previa, autónoma, ni y estas son concretas. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo cumple? Porque no todo acto jurisdiccional es general, salvo las excepciones como dijo usted, la acción de inconstitucionalidad. Pero si analizamos esas excepciones, ¿qué es con lo que te van a atacar? ¿Qué contestarías? Que tampoco, porque depende, estas sentencias no devienen del propio poder, sino que devienen de una ley que ya emitió el poder legislativo. Primer característica, yo estoy realizando esa actividad no por mis ganas, sino porque es una obligación legal y los efectos no los doy yo, los da una ley que yo no emití. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué otra característica, Hassan? Que así como devienen de la propia ley, la complementan. Exacto, estoy complementando algo. Yo no estoy diciendo ni legislando, estoy complementando lo que ya estableció el legislador. Pero falta una muy importante. ¿La identificas, Hassan? En esto que platicamos, Ajá. creo que dije todo. Que el acto jurisdiccional siempre es secundario. Y la norma siempre es primaria. Exactamente. Y el acto legislativo siempre será primario. Ahí tenemos las grandes diferencias. ¿Sí queda claro? Aunado a que ni una jurisprudencia, ni una acción de inconstitucionalidad se convierten en una ley. Son criterios orientadores. ¿Que tienen fuerza vinculante? Sí, pero no obligatoriedad. ¿Sí notan esa gran diferencia? Ejemplo, que la Corte haya decretado la acción de inconstitucionalidad donde dice que la interrupción legal del embarazo, establece los extremos de la interrupción legal del embarazo y que por lo tanto no debe de ser castigada o criminalizada la mujer que se practique un aborto. Pregunto, a partir de esa resolución, ¿se abrogaron tipos penales en los códigos estatales? Pero por supuesto que no. Por lo tanto, no es un acto legislativo, no tiene ninguna de las características que hemos analizado. Entonces, ¿sí alcanzan ustedes a identificar que es algo completamente distinto? Pero vean entonces la complejidad del acto jurisdiccional, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que el acto jurisdiccional es cuando el juez dice, Juan le debe a Pedro 500 pesos. Bueno, esa es solo una cara del acto jurisdiccional. El acto jurisdiccional, entiéndanlo por favor, es una garantía que nos permite acceder a una vida democrática en un Estado constitucional de derecho. Sin jurisdicción, no tenemos nada. Por eso el respeto irrestricto del juez hacia la ley y la Constitución es el pilar de la actividad jurisdiccional. ¿Queda claro? Sin ello, pues, estaremos hablando de cualquier cosa menos de jurisdicción. Ahora, piensen ustedes lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre el acto jurisdiccional y el acto administrativo?
¿Qué es otra función del poder? Hay que analizar también esta. El acto administrativo, pues ustedes saben que pertenece al poder ejecutivo. Propiamente, pensemos que el poder ejecutivo, pues constituye la administración de un estado. Veamos qué diferencias hay entonces entre lo que realiza la actividad o el órgano administrativo y lo que realiza el acto jurisdiccional. Y yo lo que quiero que ustedes entiendan es que hay ocasiones o no confundamos el acto jurisdiccional, no lo encasillemos únicamente al sujeto que lo emite, sino que pensemos en las características del acto, para que de este modo puedan ustedes identificar claramente el acto y no el sujeto, porque si nos vamos con ese criterio, caemos en la idea de que únicamente será acto jurisdiccional, pues el que realice el Poder Judicial. Esto debemos de descartarlo, por favor. Si no, pues no tendrá, bueno, nos vamos a confundir. Veamos qué ocurre con esta circunstancia. La idea de comparar un acto jurisdiccional con la función administrativa, pues nos va a tener en tres enfoques. En primer lugar, hablemos del criterio material. ¿A qué se refiere el criterio material? Al contenido u objeto del acto. Es decir, el acto jurisdiccional se identifica por constituir una decisión sobre un conflicto de derechos o por ser la comprobación de la existencia o inexistencia de lo pretendido por un derecho subjetivo. Como ustedes ya saben, constituye un acto de constatación. Si notan esto es fundamental. No lo puedo confundir con un acto administrativo, como lo puede ser un decreto, porque un decreto nunca será un acto de constatación. ¿Sí queda claro? Lo mismo que una ley. No puedo considerar a una ley un acto de constatación. Entonces, este es el primer elemento, el elemento material o el criterio material. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ninguna. Muy bien. Pues bueno, vamos a terminar nuestra clase hasta aquí y en nuestra siguiente clase, que será el próximo miércoles porque tenemos puente, hablaremos de la finalidad del acto jurisdiccional. Muy bien.
¿Les parece a ustedes bien que el día miércoles hagamos la actividad que les planteé ayer en el chat? Sí, profe. Perfectísimo. Entonces, el miércoles la hacemos, ojalá y llame la atención. A mí me parece algo divertido, me gusta. Ojalá y a ustedes también. Y vamos a tratar de divertirnos con el proceso. Yo quiero que ustedes no se lleven la idea que el proceso es aburrido o de hueva. A mí me gusta mucho, me divierto mucho con el proceso. Entonces, ojalá pueda transmitirles algo de eso y vean que podemos jugar. La composición que yo quiero que realicen es precisamente con el proceso, con la materia, con la acción, con la jurisdicción, que jueguen con las figuras. ¿Sí estamos de acuerdo? Que jueguen con su maestro, que jueguen con sus compañeros. Carneluti tiene una obra maravillosa que se llama El proceso como juego. Y es precisamente, no Carneluti, Calamandrei, perdón. Y es precisamente esta idea de ver al proceso no como esa cosa aburrida que acabo de platicar de la jurisdicción y bla, 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 procesos y poderes y cárcel y todo eso. Bueno, sí, en parte, pero también es divertido. ¿Estamos? Entonces, tratemos de jugar con él. Muy bien. Entonces, el miércoles hacemos esa actividad, lo que dure 10, 20, 30 minutos y después continuamos con el segundo criterio, que es la finalidad del acto jurisdiccional. ¿Alguna duda? Ninguna. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos el miércoles. Felices días de asueto. Cuídense. Nos vemos por acá. Gracias, profe. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.